Vamos a calcular la media aritmética para el siguiente conjunto de observaciones que dice: tiempo de espera. Los datos siguientes se refieren al tiempo de espera en minutos que tomó a una muestra de clientes de un supermercado realizar el pago en la caja. Calcule la media aritmética. Del tiempo de espera en caja. Es decir, un supermercado, o el gerente de un supermercado, toma a una muestra de sus clientes, toma una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes, y a ellos les pregunta cuánto tiempo tardaron en ser atendidos en caja, de tal manera que el primero a los que les preguntó le dice que tardó 6 minutos, el segundo 4, y así, ¿verdad? El último de ellos dijo que había tardado 5 minutos en ser atendidos desde el momento en que entró a la caja hasta que lo atendieron. Vamos a calcular la media aritmética para este conjunto de observaciones, y como se refiere a una muestra, como aquí dice, como dice ahí, entonces vamos a calcular el estadístico x barra, que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n minúscula, es decir, desde el primero de los elementos en la muestra hasta el último de los valores de la variable x subíndice i, y eso lo vamos a dividir entre el total de observaciones que tenemos en la muestra, es decir, entre n minúscula. En este caso vamos a sumar 6 más 4 más 2 más 5 más 4 más 1 más 5, y eso lo vamos a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que tenemos en muestra. Sacamos nuestra calculadora y ponemos 6 más 4 más 2, 6 más 4 más 2 más 5 más 4 más 1 más 5 más 4 más 1 más 5. Esto es igual con 27, y ese 27 lo vamos a dividir entre el total de elementos que tenemos en muestra, es decir, entre 7. 27 entre 7 es tanto como 3.857 142 857. Es decir, la media aritmética del tiempo de espera en caja será aproximadamente igual a 3.9 minutos. Lo que quiere decir que si vamos a ese supermercado, el tiempo que esperamos esperar antes de ser atendidos en la caja es de alrededor de 4 minutos. El tiempo aproximado de espera en caja en ese supermercado será alrededor de 4 minutos. Dice bicicleta: las millas recorridas en bicicleta al ir y venir desde su casa a la escuela de una muestra de 5 estudiantes son las siguientes. Uno de los estudiantes vive a 1 milla de distancia de la escuela, el otro a 4, el otro a 10, el otro a 8 y el otro también 10 millas de distancia de la escuela. El número de viajes hechos por cada uno de ellos son 6, 5, 4, 2 y 3. O sea, él dio 6 vueltas, él dio 5 vueltas, él 4, el 2 vueltas y el 3. Calcule la media en millas, la media aritmética de millas recorridas por los estudiantes. Entonces, bueno, queda claro aquí el asunto de que este estudiante, este de aquí, vive a 1 milla de la escuela, pero dio 6 vueltas, por lo tanto recorrió 6 millas. Este de aquí vive a 4 millas de la escuela, pero dio 5 vueltas, por lo tanto recorrió 20 millas. Este de acá
vive a 10 millas de la escuela, pero dio 4 vueltas. Entonces, a final de cuentas, recorrió 40 millas. Eso es fácil de entender. Pero ahora, el asunto acá, que también es fácil de entender, es cómo calculamos la media aritmética en millas recorridas de los estudiantes, en este caso, en el que cada una de las observaciones que nosotros ya sabemos que denotamos con una letra X subíndice Y, cada una de estas observaciones tiene diferente importancia o diferente peso dentro de este conjunto de datos. Este sí vive a 1 milla, pero hizo 6 veces. Entonces, esta es el peso o la importancia que cada uno de estos datos tiene en este conjunto de observaciones. Y a estos pesos, a estas importancias, les vamos a llamar o las vamos a denotar con la letra WI. Y para calcular la media en millas recorridas por los estudiantes, nosotros vamos a llegar a un concepto que vamos a conocer como media aritmética ponderada, donde ponderada significa que cada una de las observaciones tiene una ponderación, un peso o una importancia diferente dentro del conjunto de datos. Y para calcularla la vamos a denotar también con X minúscula con una barra, porque a final de cuentas se trata de una muestra y va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, desde el primer elemento en muestra hasta el último, de xi por wi, entre la suma desde i igual a 1 hasta n de wi, donde nosotros ya dijimos lo que wi son los pesos o las importancias de cada observación dentro del conjunto de datos, dentro del conjunto de datos. Y bueno, X barra ya sabemos que es la media, y XY ya sabemos que son todas las observaciones. Entonces, para este caso particular, la media aritmética que como ya dijimos es igual, la media aritmética ponderada, que como ya dijimos es igual a la suma desde i igual con 1 hasta n de xi por wi entre wi, pues será igual a 1 por 6 más 4 por 5 más 10 por 4 más 8 por 2 más 10 por 3. Es decir, la suma de cada dato multiplicado por su importancia. Cada dato multiplicado por su peso dentro del conjunto de observaciones entre la suma de los pesos. Es decir, 6 más 5 más 4 más 2 más 3. 6 más 5 más 4 más 2 más 3. Para responder eso, pues sacamos nuestra calculadora y tenemos que la ponemos más o menos ahí. Entonces 1 por 6 más 4 por 5 más 10 por 4 más 2 por 8 por 2, perdón, 8 es lo mismo, 8 por 2 más 10
por 3 más 10 por 3. Empezamos 1 por 6, 4 por 5, 10 por 4, 8 por 2 y 10 por 3. Y esto será igual a 112. 112 que es el total de millas recorridas por los 5 estudiantes, y ese total de millas lo vamos a dividir entre la suma de los pesos que calculamos como 6 más 5 más 4 más 2 más 3 igual con 20. Entonces todo se remite a dividir 112 entre 20, y eso será igual con 5.6 millas. Es decir, que la media aritmética de millas recorridas por estos 5 estudiantes es alrededor de 5.6 millas. Es alrededor de 5.6 millas. Ahora consideren la siguiente situación. Dice: antigüedad. Una empresa de nueva creación preguntó a una muestra de sus empleados sobre el tiempo de años que habían trabajado para la empresa. Calcule la media aritmética. Pues acá lo que nos proporcionan no es un conjunto de datos simple, como este o como este que vimos la clase pasada, no nos proporciona un conjunto de datos simples, sino que la información ya ha sido organizada en una tabla de distribución de frecuencias y se refiere a los años de antigüedad de los empleados de una empresa. Nosotros, como ya conocemos a la tabla de distribución de frecuencias, pues sabemos cómo leer esto, ¿no? Del total de empleados de esa empresa, 5 tienen un año de antigüedad, 7 tienen 2 años de antigüedad, 10 tienen 3 años de antigüedad, 8 tienen 4 años de antigüedad, 12 tienen 5 años de antigüedad y 3 tienen 6 años de antigüedad. Se trata de calcular acá la media aritmética X barra en años de antigüedad para este conjunto de observaciones. Y como ustedes pudieron ya darse cuenta, podemos utilizar el concepto de media ponderada para calcular la media aritmética cuando los datos ya han sido ordenados en una tabla de distribución de frecuencias. Porque aquí es un año 5 veces, 2 años 7 veces, 3 años 10 veces, parecido o similar al ejercicio que habíamos hecho con la bicicleta. Entonces, para calcular la media aritmética cuando los datos ya han sido organizados en una tabla de distribución de frecuencias, la vamos a calcular como la suma desde la primera modalidad hasta la última, desde i igual a 1 hasta r, de xi por ni entre n. La modalidad por la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones que tenemos en muestra, y que para este caso particular es igual con 5 más 7 más 10 más 8 más 12 más 3. 5 más 7 más 10 más 8 más 12 más 3, igual con 45 empleados en esa empresa. Ahora, no es necesario, pero es una buena idea calcular primero esta parte de la ecuación. Para eso abriríamos dentro de la tabla una nueva columna que llamaríamos xi por ni. Xi por ni.
Entonces, 1 por 5 pues son 5. 2 por 7 son 14. 3 por 10 son 30. 4 por 8 son 32, si mal no recuerdo. 4 por 8 son 32. 5 por 12 son 60. Y 6 por 3 son 18. Esa es esta parte de la ecuación que tenemos en rojo. Y después hacer esta parte de la ecuación que implica sumar el producto de las diferentes modalidades por las frecuencias absolutas. Esto es 5 más 14 más 30 más 32 más 60 más 18. 5 más 14 más 30 más 32 más 60 más 18 igual con 159. Igual con 159. Y ya bueno, pues todo se remite a dividir 159 entre los 45 empleados de esa empresa. 159 entre 45, eso nos da igual a 3.53333, aproximadamente igual a 3.5 años. Es la media aritmética de años trabajados, de años de antigüedad de los empleados de esa empresa. Finalmente, jóvenes, calculamos la media aritmética del tiempo de funcionamiento en días hasta la presencia de una falla de una muestra de 80 transmisores. Estos datos también así han sido ya ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, pero a diferencia de esta tabla, aquí estamos trabajando con una variable cuantitativa, sí, igual que aquí, pero esta es continua, es decir, que puede tomar cualquier valor dentro de un rango de la recta real. Y la tabla de distribución de frecuencias ha sido construida utilizando intervalos de clase. Como quiera que sea, la fórmula para calcular la media aritmética en este caso es igual. La media aritmética va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta r, desde el primero de los intervalos de clase hasta el último, de xi por ni entre el número total de observaciones, que como dice aquí son 80, aunque no estoy seguro que así sea. 5 más 20 más 33 más 16 más 6 igual con 80 transmisores. Bueno, pues sí era así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también ya sabemos cómo interpretar esa tabla, ¿no? O sea, de 80 transmisores en muestra, 5 duraron entre 167 y 185 días funcionando, 20 entre 285 y 203, 33 entre 203 y 221 días, 16 entre 221 y 239 días y 6 entre 239 y 257 días funcionando. Los pusieron a funcionar hasta la presencia de una falla, y el número de días que duraron funcionando pues es un indicador de la calidad de esos transmisores, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿y xi? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, para este caso particular, a xi
no le vamos a llamar modalidad, sino que le vamos a llamar marca de clase. Y cada marca de clase de cada intervalo X y la vamos a calcular como el límite inferior de ese intervalo más el límite superior entre 2. Entonces, cuando estamos en esta situación y tenemos que calcular la media aritmética, lo primero que tenemos que hacer es calcular las marcas de clase X, Y, que para el caso del primer intervalo va a ser igual a 167 más 185, y eso lo vamos a dividir entre 2. Es decir, el límite inferior de ese intervalo más el límite superior de ese intervalo, y lo vamos a dividir entre 2, y a eso lo vamos a conocer como la marca de clase. Entonces, para el caso del primer intervalo sería tanto como a 167 sumar 185, y eso dividirlo entre 2. Entonces, la marca de clase del primero de los intervalos va a ser igual con 176, Para el siguiente intervalo hay que sumar el límite inferior 185 más el límite superior 203, y eso dividirlo, y esos 388 dividirlos entre 2, y la marca de clase del segundo de los intervalos será igual con 194. Para obtener la marca de clase del tercer intervalo, a 203, al límite inferior de ese intervalo, vamos a sumarle el límite superior 221, y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre 2. Y 212 es la marca de clase del tercero de los intervalos. Para obtener la marca de clase del del cuarto intervalo, pues vamos a seguir el mismo procedimiento. 221 más 239 es 460, y 460 dividido entre 2 es igual con 230. Y finalmente, para la marca de clase del último de los intervalos, solo que no sé qué le pasó acá a mi calculadora, para la marca de clase del último de los intervalos, la voy a volver a sacar. A 239 hay que sumar 257, y eso hay que dividirlo entre 2, y 248 será la marca de clase del último de los intervalos. Y eso que hemos hecho es esta parte de la ecuación. También conviene, aunque no es necesario, utilizar otra columna para calcular el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, que sería esta parte de la ecuación. Entonces sería tanto como, para el primer caso, multiplicar 176 por 5 igual con 880, igual con 880, 194 por 20, 194 por 20 es igual con 3880. 212 por 33 es igual con 6600
96. 230 por 16 es igual con 3680. Y 248 por 6. 248 por 6 es igual con 1488. 1488. Y esa parte, y lo que tenemos ahora, ¿verdad?, es lo que aparece en circulado en verde, ¿no? Esa es la parte de la ecuación. Ahora pues hay que sumarlos, como dice esa parte de la ecuación. Entonces se cuatrapea mi calculadora, pero puedo sacar otra. Entonces hay que sumar 880 más 3880 más 6696 más 3680 más 1488 más 1488. Entonces 880 más 3880 más 6696 más 3680 más 1488, eso es igual con 16.000 con 16.624. Y finalmente, para obtener la media aritmética, a esos 16.624, que es la suma de días que duraron todos los transistores, hay que dividirlo entre 80 transistores, que son los que tenemos en la muestra, y eso nos va a dar igual con 16.624 entre 80 con 207.8 días de funcionamiento.